Y bien, estamos ahora con el ministro de Economía, Miguel Castilla. Ministro, buenas noches, ¿qué tal? Buenas noches, Jaime, ¿qué tal? ¿Cómo está? Bueno, se ha aprobado la Agenda de Competitividad 2012-2013, solo un año. Bueno, me parece que quizás se debieron haberlo hecho hasta el 2016, de una vez por todas, ¿no? 2 años. Bueno, 2 años. Pero antes de entrar a eso, quería comenzar preguntándole por otros temas que se han aprobado hoy día. Hoy día hemos visto que se han aprobado, lo comenté al comienzo, 4 decretos legislativos vinculados al combate de la minería ilegal, el narcotráfico, etcétera, que está muy bien, pero se había anunciado en el pasado, en relación a todo el problema de Conga y todo lo demás, una reestructuración de la gestión ambiental del Estado en general, de fortalecimiento de la administración, de la institucionalidad vinculada al tema ambiental. La Autoridad Nacional del Agua, la fiscalización ambiental, todo esto se iba a reunir, se supone, junto con alguna otra oficina en la PCM, pero en fin, habían una serie de ideas y darle más, digamos, fortalecer pues esto, ¿no?, que es indispensable. De eso no hay nada todavía. Bueno, hoy día se han aprobado decretos legislativos de lucha contra la minería ilegal. Sí. Acordémonos que el Congreso le ha dado facultades hasta el mes de abril al Ejecutivo. Y dentro de los proyectos que ha sido aprobado ha sido uno que trata de mejorar la fiscalización ambiental. Lo que plantea... en los gobiernos regionales, ¿no? En general, ¿no? Fortalecer la fiscalización ambiental para el combate a la minería informal, la minería ilegal. Lo que menciona es un tema de la PCM, entiendo que se están viendo distintas formas de poder fortalecer y que estas instancias, el ANA, etcétera, tengan, digamos, la credibilidad y que tengan la confianza en los temas que tienen encomendados, pero es un tema, digamos, que lo está viendo la PCM. Lo está viendo la PCM, de acuerdo. Porque, por ejemplo, no solamente la parte de fiscalización, incluso la parte de promoción la parte de explicación en el terreno tampoco funciona, porque nadie va, el gobierno es como si no tuviera convicción respecto al tema de Conga, ¿no? Nadie explica nada, nadie dice que el proyecto es bueno y positivo. El único que lo dice es este programa, que yo no sé por qué, nadie se la juega, ni el ministro de Agricultura, ni el ministro de Energía y Minas, ni siquiera el presidente del Consejo de Ministros lo hace, pero no entra el tema de fondo. No hay una campaña, menos hay una campaña en la localidad. Claro, el Ministerio de Energía y Minas no tiene esa capacidad, no tiene la suficiente capacidad de explicación, de convicción, de ir a los sitios, de liderazgo, ¿no? Son temas que van más allá de lo que a mí me compete. Lo que sí debo decir es que si uno está en un proceso de peritaje, lo que debe imponerse es la prudencia y la ponderación. Entonces, está en proceso de evaluación ese proyecto, y yo creo que lo que debe imperar debe ser la prudencia de todos los actores y no pronunciarse hasta que haya pues un resultado. Bien. Se anunció, el presidente Humala anunció ayer el metro, el subterráneo, la línea número 2, que va de Ate al Callao, un proyecto que costaría por lo menos $2.000 millones, una gran noticia sin duda para Lima, ¿no? Pero se dice que habrá 2 años para hacer estudios que durarían mínimo 2 años. Yo entrevisté acá a Raúl Delgado hace un tiempo y él sostiene que los estudios, y se lo pregunté ayer al ministro de Transportes y lo ratificó, los estudios ya están hechos, es decir, ya hay el estudio de la demanda, por ejemplo, está perfectamente hecho ya y actualizado hasta el 2010. Lo único que faltaría son los estudios de mini detalle de ingeniería, pero eso es algo que se hace pues conforme se va avanzando. ¿Por qué no ir de frente al proyecto? Porque el proyecto en la construcción de un metro es una cosa muy larga, no cuesta, de un subterráneo, digamos, toma mucho tiempo. Entonces, si además le vamos a agregar 2 o 3 años, si se dice 2, van a ser 3 por lo menos de estudios, esto es para no terminar nunca. No, se ha creado una comisión especial, se le ha hecho el encargo a Proinversión, y hay una comisión especial de monitoreo del MTC y el Ministerio de Economía para que los tiempos sean los más apretados posibles. Y son estudios de ingeniería, digamos, hacer una obra de esa envergadura
Evidentemente uno tiene que tener certeza para justamente evitar costos más elevados de lo planteado inicialmente y tener claridad, digamos, de un proyecto que es muy importante para Lima, ¿no? Y es, creo que el comienzo de la construcción de una red de transporte masivo en la ciudad que tanto nos hace falta. Entonces yo creo que se está avanzando, los estudios no va a ser un impedimento para que la obra se inicie, pero se tiene que hacer las cosas bien. Va a pasar por el SNIP, un SNIP abreviado, porque como bien dice, ya hay estudios de demanda que hay que validarlos, y son los estudios de ingeniería los que toman tiempo. Bueno, pero eso se pueden hacer pues conforme se va haciendo el trabajo, la obra misma, como se ha hecho con la línea número 1 del metro, porque el metro no se está comenzando, ya se hizo, se está construyendo, se está terminando de construir la línea. Probablemente, es un tema que le compete al sector transportes, pero probablemente se puede ir avanzando en tramos, pero lo importante es tener certeza técnica de cuál es el mejor trazado. Es una obra de tal envergadura que tiene que ser bien hecha. No, eso sí, sin duda, claro, para eso me imagino que se contratará pues a una muy buena empresa constructora, en fin. Y hablando de estas grandes obras, que de todos modos es una gran noticia porque se haya anunciado esto, ¿no? Porque la sensación que había es que hay una cierta parálisis en las concesiones, en el fomento, todo lo que tiene que ver con la promoción a la inversión privada en infraestructura. Proinversión no saca nada hasta ahora. Se ha anunciado un programa para este año de 2.400 millones de dólares, que es una cosa relativamente pequeña, ¿no? Antes se habían priorizado en la época del gobierno anterior más de 12.000 o 13.000 proyectos por 12.000 o 13.000 millones de dólares. Digamos, esto se ha restringido a esa suma y si se priorizan 2.400 se ejecutan, según Gonzalo Prialé, la tercera parte, ya vamos a terminar con 600, 700 millones de dólares de ejecución. O de comienzo de ejecución, ni siquiera de... Entonces, ¿a qué se debe esta, digamos, cierta timidez? No hay timidez alguna, al contrario, estamos muy entusiastas porque tenemos ahora un planteamiento muy serio de llegar a una meta que creemos que es alcanzable. El primer año del gobierno anterior, acordémonos, se hicieron proyectos por menos de 2.000 millones de dólares en concesiones que capaz eran más fáciles de llevar adelante. Hemos potenciado a Proinversión con una persona muy experimentada en la materia. Se han reconfigurado los comités, incluyendo incluso a viceministros de los sectores para agilizar incluso los trámites, los estudios de los sectores que le encomiendan a Proinversión. Y estamos decididos a sacar estos proyectos. Yo de verdad que no sé con qué criterio se dice que es un porcentaje, y la prioridad que le estamos dando es que esto hace parte del plan de estímulo económico. Le damos igual de importancia al plan de estímulo fiscal con la inversión pública que a sacar adelante estos proyectos de concesiones en transportes, en electricidad, energía, en saneamiento. Y juguémonos por los resultados. Al 28 de julio tenemos una lista de proyectos que van a ser adjudicados por al menos 1.000 millones. Y van a haber sorpresas, pero yo creo que lo mejor es mostrar acciones y no discursos. ¿Sorpresas? De más proyectos, quizás. Qué bien. Pero mejor no es... Bueno, ese porcentaje sale de la experiencia histórica, ¿no? Cuando se priorizaron... Se dio incluso un decreto legislativo, dos decretos de urgencia, perdón, el gobierno anterior, simplificando trámites y priorizando un cierto número de proyectos, los que se terminaban ejecutando, pese a esas simplificaciones y a esa prioridad con decreto de urgencia y todo, pese a todas las facilidades, se terminaba ejecutando solo la tercera parte, ¿no? Ese es, digamos, Mire, yo creo que el tema es tan importante porque si no invertimos en cerrar la brecha en infraestructura no vamos a poder seguir creciendo a las tasas que tenemos que crecer. Justamente el día de hoy hemos relanzado esta agenda de competitividad con 60 metas puntuales, medibles, con responsables y con rendición de cuentas al país 2 veces al año. Hoy día, de hecho, se aprobó en el Consejo de Ministros un decreto supremo que fortalece el Consejo de Competitividad, y este es un producto de un trabajo de muchas personas del sector público, del sector privado, de la academia, en 7 objetivos. Y uno de los objetivos centrales para la competitividad es mejoras en la infraestructura y la logística.
A esto se suman otros objetivos centrales y son metas que creemos que son realizables para ganar credibilidad en este proceso tan importante de impulsar la productividad y la competitividad del país. Obviamente la infraestructura y la logística son aspectos centrales y estamos trabajando en ello. De acuerdo, sí, sí. Además incluso para tratar de crecer este año, ojalá pudiéramos crecer 7%, obviamente ni siquiera el Banco Central está dando 7%, no sé cuánto piensa el Ministerio de Economía que se va a crecer este nosotros año. En nuestro escenario base, básicamente ponemos un crecimiento de 5,4% este año. Y todo va a depender de factores, o gran parte va a depender de factores externos que escapan a nuestro control. Ahora, evidentemente la inversión pública y el plan de estímulo puede dar tanto porcentaje de crecimiento, el resto es privado. Y justamente ante esta realidad es que estamos impulsando la agenda de concesiones y estamos haciendo un comité de poder destrabar inversiones en el sector privado en distintos sectores. Semanalmente hemos hecho un grupo de trabajo liderado por la PCM de ir viendo cuáles son las trabas de las grandes inversiones en el país y destrabarlas, con un reporte semanal al presidente de la República, identificando dónde están aquellos nudos que deben ser desatados. En esta coyuntura no podemos darnos el lujo, digamos, de que inversiones que están ahí listas a entrar al país no se den. Por ejemplo, estas concesiones para 2 líneas de transmisión en el sur del país que ya fueron, la concesión ya fue otorgada, ya podrían haber comenzado ese tiempo y no comienzan por distintas trabas. No, son trabas que son entendibles, hay instancias, digamos, que deben, digamos, alinearse a esta cruzada por la inversión que el presidente nos ha acometido. Pero es un trabajo de, obviamente, buscar la solución técnica para que estos proyectos no se paren, ¿no? Estas líneas de transmisión son críticas porque aseguran el suministro de electricidad en zonas que hoy enfrentan racionamientos. Claro. Entonces, estamos trabajando arduamente para que levantar, digamos, estas trabas que puedan haber y que la economía siga creciendo. En diciembre hemos crecido 6% y hemos revertido la caída que habíamos visto. El sector de demanda de cemento está creciendo a tasas de 2 dígitos nuevamente y hay una dinámica distinta a la que prevalecía hace unos meses. Obviamente todo esto depende de cómo se den las cosas afuera y que sigamos perseverando en tener una inversión pública más eficaz. De hecho, el último trimestre creció 30% la inversión pública nacional en los 3 niveles de gobierno, nacional, regional y local. El plan de estímulo está funcionando, pero lo central ahorita es crear las condiciones para que la inversión crezca. Bueno. Y la inversión no solamente es el único sostén del crecimiento, la productividad, la competitividad es muy importante y hemos establecido en 7 áreas de trabajo metas muy específicas, atándolas a presupuesto por resultados, por ejemplo, para que haya una evaluación, una rendición de cuentas y poder avanzar. En esta agenda de competitividad, por ejemplo, del plan del 2005 se ha cumplido el 20%. Entonces hay un gran déficit de credibilidad sobre estas medidas. Y acá hemos combinado el concepto de competitividad de 2 formas. Mejora en la productividad y tener un Estado más eficiente. Justamente un Estado más eficiente al servicio del ciudadano y que no le imponga costos de transacción a las empresas. Entonces toda esta discusión acerca de la importancia de que las inversiones fluyan y mantener un nivel de 30.000 millones de dólares de inversión en el país es fundamental. Sin eso no vamos a poder avanzar con inclusión social y los programas del gobierno. Bueno, me está pidiendo una pausa y regresamos. Claro, la red donde todo es posible. Cuenta ganadora HOT del BBVA Continental. Adelante. Este verano, preocúpate menos. Estoy aquí. Rimac Seguros. Nuevo Nissan Versa, innovación que mereces, innovación para todos. Habla mucho más con los nuevos planes Smart Total de Claro, que te traen más soles libres y minutos RPC para hablar, cientos de mensajes de texto y muchos megabytes de internet para que chatees con los que más quieres. Aprovecha y disfruta de estos nuevos planes. Claro, la red donde todo es posible. Hace 7 años, Don Ibis inauguró el primer agente BCP. Como doña Juana cobró sus remesas en el agente, inauguró una cabina de internet.
Como don Alberto anunció su restaurante por internet, inauguró más mesas. Y como necesitó más insumos, don Hipólito inauguró más cultivos. Como el dinero se empezó a mover, se inauguraron más agentes y hasta un banco. Como solicitaron créditos, algunos inauguraron segundo piso y otros moto nueva. Y como queremos que el progreso llegue a todas partes, las inauguraciones no paran. Cuando inauguramos un agente BCP, se inaugura más que un agente. Bienvenido el éxito. Bueno, seguimos conversando con Miguel Castilla, el ministro de Economía. Bueno, usted decía, ministro, que en diciembre nuevamente hemos empezado a retomar velocidad de crecimiento, hemos crecido 6%, esa etapa, digamos, que estuvo dominada por la incertidumbre política habría comenzado a pasar, aunque todavía no se han recuperado los niveles de confianza empresarial que mide el Banco Central de Reserva, ¿no? Pero de todos modos son mucho mejores que hace 3 o 4 o 5 meses. Entonces, si esto es así, este año de repente podríamos volver a crecer 8%. ¿Por qué no pensar en esa posibilidad, o 7%, y no pensar solo en un 5%? Yo creo que se ha establecido eso como escenario base. Y un escenario base obviamente tiene la posibilidad de ser mucho mayor que eso. Y todo va a depender de la magnitud del crecimiento global, la magnitud de cuánto menos crezca el mundo, y cómo se resuelven los problemas en Europa. Todo está medio contenido, se ha dilatado una semana más el plan de salvataje en Grecia. Hoy, que estuvo de visita el ministro de Relaciones Exteriores alemán, yo le preguntaba, ¿no? Y van a hacer salvataje a Grecia, y me dice, bueno, depende si es que cumplen las metas establecidas en el programa que tienen con la Troika, ¿no? La Comisión, claro, el Banco Central y el Fondo Europeo y el Fondo Monetario. Pero sí tenía conciencia de que este problema, que es aislado, pudiera afectar a otras economías más grandes, ¿no? Entonces yo creo que en este contexto todavía de incertidumbre hay que ser cauteloso, pero tenemos un potencial de crecimiento alto. El potencial de crecimiento del país es 6,5%. Pero en medio de esta incertidumbre que es notoria, es decir, todo el mundo sabe que Europa está en problemas, etcétera, sin embargo, hay una dinámica interna independiente de eso. Está creciendo, como usted bien dice, el consumo, la gente sigue invirtiendo de alguna forma, en fin. Yo creo que no hay que caer ni en el triunfalismo, ni en la complacencia, ni obviamente en ser demasiado timorato. Yo creo que tenemos un punto de 5,5 de darse un par de condiciones. Que la inversión pública crezca 30%, que la inversión privada crezca al menos 8%, si es más allá de eso, en buena hora, y que el mundo se plantee un escenario, digamos, de moderado crecimiento como estamos viendo. No un desplome, pero sin duda podemos crecer más. Ahora, usted señalaba, claro, para eso es fundamental que efectivamente se redinamicen las concesiones, la inversión privada en infraestructura y todo eso que está paralizado. Pero la agenda de competitividad, usted señalaba que solo se había avanzado un 20% en relación a lo que se planteó el año 2005. Pero el gobierno anterior se planteó un programa de ir mejorando en el doing business, que tiene que ver mucho con la competitividad, sin duda, y logró más o menos las metas. Es decir, cada año el Perú fue mejorando su posición significativamente en este índice del doing business, ¿no? Eso se ha abandonado, ya no sabemos hacia dónde vamos. O deberíamos tener quizás metas en el otro gran índice de competitividad, que es el del Foro Económico Mundial. En fin, deberíamos tener metas de ese tipo. Bueno, ahí tiene un documento que está repleto de metas medibles, con responsables, con cronograma, con rendición de cuentas que se va a hacer, trabajando en 7 áreas sustantivas. Una de ellas, obviamente, es la simplificación de los trámites, donde efectivamente han habido avances importantes, pero estamos apostando por la ciencia, la tecnología y la innovación, crear, digamos, un sistema adecuado, propiciar la industria de capital de riesgo, el financiamiento de estas actividades, trabajar, obviamente, el tema de la infraestructura, la logística,
poder intensificar el uso de las TICs, de las tecnologías de la información y las comunicaciones. En gobierno electrónico estamos muy rezagados y podemos tener un Estado mucho más transparente y eficiente de aplicar estas medidas. Tenemos metas que tienen que ver con una mayor internacionalización de las empresas peruanas. Tenemos metas en ambiente, tenemos metas en calidad, en educación para el trabajo, educación técnica, tecnológica, que es muy importante para insertarnos de manera más efectiva en la competencia global. Hoy en día estamos en la clase media de la competitividad a nivel global según estos índices. Y hay una apuesta al más alto nivel de poder avanzar en esta estrategia. Y repito, son 60 metas que creemos que son realizables. Estamos atando el presupuesto al cumplimiento de estas metas y con dolientes y responsables en cada uno de los sectores. Y esto es un trabajo no solamente del sector público, sino compartido con el sector privado y la academia. Pero el sector privado y la academia, ¿cómo participan? En la definición de las metas. Si estamos hablando, por ejemplo, de metas de ciencia y tecnología, tiene que participar la universidad. Si estamos hablando de tener mejores centros de formación técnica, obviamente la academia tiene un rol importante, al igual que el mercado, tiene que definir cuáles son esas necesidades. Ciencia y tecnología, usted lo ha mencionado ya varias veces, que es uno de los temas además de este programa. ¿Qué se va a hacer en ese asunto? Se habló en un momento dado, se ofreció crear un ministerio de ciencia y tecnología. Había una discusión, entiendo, interna en el gobierno sobre eso, no sé qué se definió finalmente, si se va a crear o no. Se va a aumentar el presupuesto, porque el presupuesto para ciencia y tecnología en el Perú es de los más bajos a nivel del mundo y de América Latina. Me parece que le ganamos solamente a Bolivia en ese terreno. Pero tener más presupuesto no es una garantía de resultados. Veamos, en el tema social hemos duplicado el presupuesto y los indicadores, no se han incrementado en tal proporción. Lo importante es que hemos encomendado un estudio que ya lo tenemos listo a la OECD para definir cuál es el mejor arreglo institucional. El presidente está pensando potenciar todas las actividades de investigación de INIA, de las distintas entidades públicas y poder potenciar esto de manera conjunta con el sector privado. Y queremos tener una industria que financie la innovación, el capital de riesgo que está, muy inexistente casi en el país, y para esto también estamos viendo reformular nuestros bancos de segundo piso. El COFIDE puede convertirse efectivamente en una entidad tipo Corfo, donde la innovación, el financiamiento de la innovación sea preponderante en sus actividades. Entonces hay una apuesta decidida y yo no lo mediría en términos de cuánto gasto, sino cuán efectivo soy en términos de lograr patentes internacionales o nuevas tecnologías, y yo creo que ha habido muchos casos de éxito en el país de innovación, especialmente en pymes y en los sectores agroindustriales. Hay grandes innovaciones tecnológicas que se han dado en el país. Yo creo que el compromiso del gobierno radica en apostar por esto. Si no apostamos en esto, no vamos a seguir creciendo más allá de los niveles que hemos logrado y todavía tenemos grandes carencias. Pero ¿cómo vamos a apostar? Digamos, por ejemplo, hay la alternativa de dar incentivos tributarios a las empresas para que puedan capacitar a sus trabajadores o para que puedan hacer investigación. ¿Se va a hacer eso o no se va a hacer? Hay el canon hay el 5% del canon va a las universidades para investigación. Correcto. No se gasta nada en eso. Hay un montón de plata, ahí hay un montón. Usted dice que el problema no es el gasto, pero ahí sí hay un montón de plata, más de 1.000 millones de soles. Por eso mismo, el tema no tanto son los recursos, sino la capacidad de traducir esos recursos en mejoras en los procesos productivos, en incorporar o adaptar tecnologías de afuera. Hay una apuesta importante de fortalecer los fondos concursables, el FINCIT, el FIDECOM, y asimismo propiciar de que haya financiamiento también privado con capital semilla público que se dedique a esto que puede ser un gran cuello de botella en nuestro crecimiento futuro. Claro. Pero estamos trabajando en ello. Crear un ministerio o no, eso no está en agenda ahorita. Lo importante es las acciones que se lleven adelante. Y yo creo que estamos en un momento donde se está alineando el sector privado, la academia y el gobierno para sacar adelante una agenda que es ambiciosa pero es realista.
y vamos a rendir cuentas. Espero que me invite en 6 meses para poder rendir cuentas acerca de los avances, y lo importante es el compromiso que el gobierno tiene en esta agenda. Esta agenda estaba dormida por mucho tiempo y se ha reactivado, y yo creo que eso es muy importante destacarlo, en adición a nuestro esfuerzo de tratar de destrabar la inversión privada, que es fundamental para el país. De acuerdo, bueno, ojalá pues que se pueda hacer algo efectivamente en esos terrenos, porque, por ejemplo, acá se plantea fortalecer las capacidades empresariales para incrementar los niveles de productividad. ¿Eso qué significa? ¿Cómo se va a hacer? Esas son las empresas mismas las que si hay libertad de, digamos, si hay competencia, ellas se encargan de eso. ¿Qué puede hacer el Estado para...? Bueno, yo creo que hay distintas modalidades, están los famosos clústeres, conglomerados, que tantos han discutido, y desde los 90 se vienen hablando de los famosos clústeres. El señor Porter viene acá anualmente, da su discurso, todo el mundo se emociona. ¿Y se va a hacer eso? Sí, se va a fortalecer los clústeres, los CITES, que son parte del Ministerio de la Producción, que han sido muy exitosos en lograr mejoras tecnológicas en sectores productivos. Digamos, le invitaría a revisar la agenda, donde hay una cantidad de acciones concretas para poder avanzar empujando la frontera tecnológica del país. Si no hacemos eso, yo creo que estamos condenados a un crecimiento mediocre, y yo creo que la apuesta es lograr por lo menos un crecimiento promedio de 7%, que ha sido el crecimiento promedio de la década pasada que hemos tenido. Bueno, en internacionalización se habla de los servicios logísticos y aduaneros y el aprovechamiento de las oportunidades comerciales. Al respecto, habría que decir que la Cancillería cesó en buena cuenta a todos los consejeros comerciales que teníamos, que eran muy buenos, la mayor parte de ellos reconocidos por AREX, por COMEX, como gente muy eficiente. Convocó a un concurso, a exigencia del sector privado, convocó a un concurso porque no pensaba convocar ningún concurso, un concurso sin bases. Se presentaron algunos de estos ex consejeros, ganaron y no fueron nombrados, sino nombraron en una ocasión uno que había quedado en 7º lugar, en otra ocasión a otro que... Es decir, una cosa pero precapitalista, premoderna, una cosa correspondiente pues a un Estado... No, yo no lo calificaría así en absoluto. De hecho, creo que nunca el Ministerio de Economía, el Ministerio de Comercio y la Cancillería han trabajado juntos. Hemos hecho roadshows juntos, estamos previendo hacer un viaje al Asia para promoción de inversiones y de comercio. La agenda de cerrar los tratados de libre comercio, el acuerdo multipartes con la Unión Europea, es fundamental para nosotros. Seguir las negociaciones del tratado con el APEC es fundamental, y la Cancillería tenía un rol muy importante en eso. Entonces yo la verdad que no descalificaría, más bien yo la veo muy proactiva, empujando temas que capaz no son tan conocidos por todos. Bueno, bueno, pero en ese tema sí, pues no sé qué les pasó entonces. Bueno, ministro, ya no tenemos más tiempo, yo le agradezco su participación. Lo voy a llamar entonces dentro de 6 meses, espero que antes también, pero para ver los avances en la agenda de competitividad. Lo importante es plantearse una meta clara, que hayan responsables, que haya seguimiento, y en 6 meses estamos acá. Ahora, deberían poder, digamos, mostrar 2 o 3 metas que sean visualizables para que todo el mundo corra detrás de ellas, porque si no... el gobierno anterior fue claro de decir, el año tal vamos a llegar al puesto tanto en el Doing Business. Bueno, ¿y qué hay que hacer para eso? Todas estas cosas. Ese tipo de cosas que arrastren de alguna manera a la gente, ¿no? Te invito a revisar el documento. Bueno, son 60 metas. Va a ser un poco difícil que me concentre en 60 metas. Bien, ministro, muchas gracias. Muchas gracias, Jaime. Muy amable. Vamos a una pausa y regresamos.